La Revolución Francesa fue un periodo tan impactante, tan importante en la historia, que los historiadores coinciden en que significó el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Y es que la Revolución Francesa fue... Un momento. Me ha escrito el WhatsApp, un momento. ¿Cómo? ¿Y esto cómo es posible? Esto de ser profe youtuber tiene algunas cosas, la verdad, que muy raras. Uno no sabe quién puede verte al otro lado de la pantalla. En fin, hablábamos de la Revolución Francesa, un periodo histórico espectacular, lleno de enormes y ruines personajes, un periodo histórico tan contradictorio que aún hoy en día genera enormes debates en la actualidad. ¿Quieres saber cuáles fueron las causas que llevaron a los franceses a levantarse contra su rey? No te pierdas este vídeo. ¡Adelante! Cuando hablamos de Revolución Francesa hablamos de ese periodo histórico que dura aproximadamente unos 10 años, entre 1789 y 1799, en el que una serie de personas, como decimos, de Francia, influenciados por las ideas de la Ilustración, tomarán el poder en el país para acabar con el antiguo régimen y con el absolutismo. En este momento nos encontramos en Francia con Luis XVI, un rey que será muy incapaz, nada que ver con su antepasado Luis XIV, el llamado Rey Sol, y que será, como veremos a continuación, el último rey de Francia. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a los revolucionarios franceses a levantarse contra el sistema que llevaba gobernando el país desde hacía siglos? Pues bien, tenemos que centrar sus causas en una clase social en concreto, en la burguesía. ¿Recuerdas quiénes eran? Los burgueses eran una clase nacida durante la Edad Media que tenía poder económico debido a actividades comerciales, como el comercio o las finanzas, pero que no tenía poderes políticos. Pues bien, de entre las causas de la Revolución Francesa tenemos que centrarnos, en un primer lugar, en estudiar el papel de la burguesía. La burguesía aspirará a tener libertad económica, frente al control que aún tenía la monarquía. También podemos hablar de causas sociales, porque la misma burguesía demandará una sociedad más igualitaria y justa, frente a la sociedad estamental que nos encontramos, en este caso en Francia, desde la Edad Media. Y también hablamos de causas políticas, porque como ya sabemos, la burguesía será una clase social que tendrá poder económico, pero no tendrá poder político. Poder político, por ejemplo, para poder tomar decisiones
en el Estado. Esta burguesía comenzará a demandar cambios en la forma en que se gobierna el Estado. Por ejemplo, aspirando a instaurar una república y a tener más democracia. Y también podemos hablar de causas coyunturales, causas que van a llevar a la revolución de manera inmediata. Hablamos de una situación muy difícil que vivirá Francia casi al momento en el que va a estallar la revolución. Porque, por ejemplo, en el año 1787 podemos hablar de una gran crisis de subsistencia en el país galo. Una crisis de subsistencia que llevará a una serie de malas cosechas, por ejemplo, a un invierno muy duro y también al descontento popular. Esto hará que no solo la burguesía tendrá la iniciativa de levantarse contra el poder, sino también las clases bajas. La monarquía intentará subir los impuestos no solo a las clases bajas, sino también a las clases altas. Ello llevará finalmente a una crisis financiera de todo el Estado y también a una crisis social que estallará, como veremos a continuación, en la Revolución Francesa. Como vemos, esta situación de crisis llevará a una primera revuelta antes de la Revolución Francesa, la llamada revuelta de los privilegiados. El Estado, debido a esta crisis financiera, va a proponer a las clases altas el pago de impuestos, algo que la nobleza nunca había realizado, por ejemplo. Esto generó en una situación de crisis sobre todo política, en la cual nos encontramos con diversos miembros del Estado francés que van a ser destituidos por el rey. El rey se encontrará entonces en un callejón sin salida. ¿Y cuál va a ser la salida que va a prever? Pues la convocatoria de los Estados Generales. Los Estados Generales eran una reunión de representantes de los tres estados del pueblo francés, es decir, nobleza, clero y Estado llano, que no se reunía en Francia desde el año 1614, es decir, desde hacía casi 200 años. A pesar de esta convocatoria, que se producirá, como decimos, en el año 1789, prácticamente los Estados Generales ni siquiera podrán empezar a hacer su trabajo, porque los tres estamentos van a comenzar a discutir por el modo en que van a votarse las propuestas. Los estamentos privilegiados, es decir, nobleza y clero, querían votar por estamento, por lo cual, si podemos aplicar unas matemáticas simples, veremos que los estamentos privilegiados siempre ganarán en 2 contra 1 al Estado llano. En cambio, el Estado llano propuso votar por cabeza. ¿Por qué? Porque el Estado llano ganaba en número de representantes al resto de estamentos, por tanto, sus peticiones a los Estados Generales podían salir adelante. A pesar de las discusiones sobre esta forma de votar, ninguno de los tres estamentos llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, el Estado llano decidió abandonar los Estados Generales y formar una asamblea propia, la llamada Asamblea Nacional, que se proclamará la auténtica representante del pueblo francés y que se dispondrá a crear una nueva constitución. Los Estados Generales fueron convocados en el Palacio de Versalles. Cuando el Estado llano abandonó la reunión de los Estados Generales, se refugió en un pabellón deportivo, la llamada Sala de Juego de Pelota. Allí los representantes del Estado llano, formando la Asamblea Nacional, juraron no volver a separarse hasta entregarle al pueblo francés una constitución. Este hecho tan simbólico y tan enormemente patriótico de la Revolución Francesa será llamado el juramento del juego de pelota, y según los historiadores dará comienzo a este proceso revolucionario. Y ahora te confieso un secreto: cuando viajé a París en el año 2016 estuve en el pabellón de juego de pelota y no puedes imaginarte cómo se me pusieron los vellos de punta al encontrarme en el mismo lugar en el que dio comienzo un proceso tan importante en la historia. Caminando un poco por Versalles, desde el Palacio de Versalles nos encontramos con un edificio histórico que probablemente muchos de los visitantes de Versalles no conozcan, y es la Sala de Juego de la Pelota. ¿Recordáis cómo comenzó la Revolución Francesa? Esta es la Sala del Juego de la Pelota. Aquí, en este mismo lugar, dio comienzo la Revolución Francesa. El 20 de junio de 1789 se produjo el juramento del juego de pelota, cuando el tercer estado, o sus representantes, se vinieron aquí a reunirse jurando no volver a salir de este lugar hasta haberle entregado al pueblo francés una constitución nacional. Y mientras en Versalles se encontraban los representantes de los tres estamentos discutiendo por el porvenir de Francia, ¿qué ocurría en el resto del país? Por ejemplo, ¿qué ocurría en París? El pueblo de París, enterado de lo que estaba ocurriendo en Versalles, apoyó a los representantes del Estado llano y también se levantó contra los estamentos privilegiados. Estos levantamientos tuvieron un punto álgido el día 14 de julio, cuando miles de parisinos se levantaron en armas contra el poder monárquico y asaltaron la prisión de la Bastilla, aquella en la que la monarquía francesa encarcelaba a presos políticos.
En aquel verano de 1789 nos vamos a encontrar con dos poderes franceses que están funcionando por separado. Por un lado la monarquía y por otro la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional seguirá trabajando y declarará en agosto los derechos del hombre y del ciudadano, un texto parecido a los derechos del hombre proclamados por los Estados Unidos en su independencia y en el que se van a suprimir los privilegios señoriales y de la Iglesia. Este verano del año 1789 será conocido como el del Gran Miedo, debido a que las clases bajas, que como ya sabemos habían estado sometidas por las clases privilegiadas durante siglos, van a aprovechar este momento turbulento para levantarse, para saquear viviendas de los nobles y asesinar a los señores. Ante la presión del pueblo francés y de la Asamblea Nacional, los privilegiados y el rey finalmente aceptarán a la Asamblea Nacional como la representante de la soberanía francesa. Y en el año 1791, la Asamblea Nacional entregará al pueblo francés una constitución que, sorprendentemente, aún mantenía al rey, instaurando una monarquía parlamentaria, muy al estilo inglés. Una vez redactada la Constitución, la Asamblea Nacional dio paso a la Convención Nacional, esa cámara parlamentaria que gobernaba junto al rey en esta monarquía parlamentaria. En la Convención Nacional vamos a encontrarnos con dos facciones principales, que serán el germen de los partidos políticos actuales. Vamos a encontrarnos en un lado a la derecha con los girondinos. Los girondinos serán un partido revolucionario más moderado, más partidario de compartir poderes con el rey, y estará formado por la alta burguesía y por parte de la nobleza, y serán aquellos que tendrán el primer gobierno dentro de la Convención Nacional. Y al otro lado, a la izquierda, nos encontramos con los jacobinos, quienes estarán formados por las clases bajas y por la baja burguesía, y que serán revolucionarios radicales, más partidarios de apartar al rey del poder e instaurar una república. ¿Sabías por qué existen actualmente los conceptos de partidos de derecha o partidos de izquierda? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues nacieron aquí, porque en la Convención Nacional los girondinos, es decir, más conservadores, van a sentarse a la derecha de la Convención Nacional y los más radicales van a sentarse a la izquierda de la Convención Nacional. La Convención Nacional continuó afianzando el poder de la burguesía sobre el nuevo Estado francés, lo que hizo que cada vez apareciesen más fricciones entre las antiguas clases privilegiadas del antiguo régimen y las nuevas clases revolucionarias, sobre todo con los jacobinos. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. ¿Y qué papel jugará el rey en esta Convención Nacional? Pues bien, en un primer lugar puede parecer secundario, debido a que compartía la soberanía con el Parlamento, pero en realidad sí que jugaba un papel principal en la sombra, ya que nunca dejó de conspirar contra la Convención Nacional para poder recuperar su poder. La Convención Nacional ya lo sabía, y por ello una de las primeras medidas que llevó a cabo fue el traslado de la familia real de Versalles al Palacio de las Tullerías en París, para tener a la familia real más controlada. A pesar de ello, en junio de 1791, el rey, María Antonieta y sus hijos intentaron fugarse a Austria, a la familia de la mujer del rey. Finalmente, en la frontera de Francia, en la ciudad de Varennes, fueron sorprendidos y la familia real fue apresada. Este hecho, la conocida como fuga de Varennes, significó la definitiva caída de la imagen pública de la monarquía. El apresamiento de la familia real llevará cada vez a más presiones de las monarquías absolutas europeas contra Francia. Ello hará que los jacobinos, recordad, la facción más radical de los revolucionarios, tengan cada vez más apoyos en el pueblo francés. Ello hizo que la revolución entrase en 1793 en un nuevo periodo, cada vez más radical. Por ejemplo, el 21 de enero de este mismo año se ejecutó con la guillotina a Luis XVI, debido a su apoyo a los contrarrevolucionarios y a las potencias absolutistas. Pueblo, soy inocente de todo lo que se me inculpa. Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los franceses. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Sé que se ha quedado muy emocionante con la muerte de Luis XVI, pero continuaremos estudiando cómo termina la Revolución Francesa más adelante. Espero que os haya gustado mucho este apasionante y contradictorio proceso histórico y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!